Circuitos en serie. Estos se caracterizan por conectar todos los componentes eléctricos o electrónicos en fila, uno después del otro, hasta el borne negativo de la batería. El flujo saldría por el positivo, alimenta el primer componente, sale por este al segundo, del segundo sale a alimentar el tercero y de este mismo al negativo de la batería. Quiere decir que si cualquiera de los componentes llega a averiarse, el circuito dejaría de funcionar. Por ejemplo, si el tercer componente deja de funcionar, se van a apagar los otros, porque va a abrir el circuito en este punto. Cabe aclarar que esta prueba la estamos realizando con bombillos, pero estos bombillos los puede reemplazar cualquier componente electrónico, es decir, puede ser un regulador, un CDI, una bobina de alta o cualquier componente eléctrico o electrónico. Una de las características en cuanto a los circuitos en serie en proporciones de voltaje es que el voltaje de los componentes que recibe va variando a medida que se va alejando del borne positivo. Ubicamos el multímetro en el rango de 20 voltios de corriente directa. Sabemos que es corriente directa porque se almacena en batería. La corriente alterna no se puede almacenar. Y en 20 porque la batería maneja un promedio de 12 voltios. Acá nos mide de 0 a 20. El borne positivo lo ubico en esta perilla. Recordemos que estas dos es solo para medir amperaje. El borne negativo lo ubicamos en COM o común. Este siempre va ubicado ahí. Para medir el voltaje de corriente directo, se recomienda dejar el borne negativo que está ubicado en COM de mi multímetro en el negativo de la batería. Y con el borne positivo inicio a realizar las medidas. Desde el borne positivo hasta el primer componente. Este tiene cerca de 9.3 voltios. A la salida del componente se reduce a 5.87 voltios. A la entrada del segundo componente tiene 5.85 voltios. A la salida del segundo componente se ha reducido cerca de 3.24 voltios. A la salida hacia el tercer componente tiene el mismo promedio de 3.24 voltios. Y a la salida del tercer componente ya no nos alcanza a dar ni siquiera un voltio, lo cual ingresa nuevamente al negativo de la batería a recargar y salir finalmente con 9.7 voltios. Otra de las características que comparten los circuitos en serie es en cuanto a amperaje, la intensidad de corriente. Esta va a ser igual en todos los puntos desde el primer elemento hasta el último componente que haga parte del circuito. Para medir amperios debo ubicarlo en el rango correspondiente, el cual es amperaje de voltaje corriente directo, no alterno, sino directo, porque viene almacenado en batería y esta corriente sabemos que es directa. Como el amperaje en promedio de la batería es de 6 amperios, lo ubico en el borne de 20. De acá me mide de 0 a 20, está dentro del rango. La de COM o común debo dejar esta perilla ahí mismo, esta siempre va acá. Esta debo cambiarla al rango de 20 amperios. Iniciamos a hacer la medición del amperaje que tiene el primer componente. Para medir amperios tengo que abrir el circuito para que desde el borne positivo en este caso
ingrese los amperios, pasen por la pantalla midiendo la cantidad de amperios, salgan por el borne negativo a cerrar el circuito hasta el borne negativo de la batería. En este caso, abro el circuito en este punto para medir los amperios que están pasando en ese punto. El borne positivo hacia el positivo de la batería. Y con el borne negativo donde estaba conectado ese cable. Con esto cerraría el circuito. Al cerrar el circuito, los bombillos alumbran y me da un promedio de 1.01 amperios. Vuelvo a cerrar el circuito. Mido el amperaje que ingresa al segundo componente. El borne positivo hacia el cable positivo del borne positivo, siempre respetando el orden. Abro el circuito. En este punto voy a medir los amperios que están pasando. $1.02 amperios. Cierro el circuito y finalmente vamos a verificar qué cantidad de amperios o qué amperaje está pasando por el tercer componente, el borne positivo hacia el positivo de la batería. Y el borne negativo hacia el componente que iría hacia el negativo de la batería. De igual pasa la misma cantidad de amperios, 1.2 amperios, que en los otros componentes. Por lo cual cuando es un circuito en serie, el voltaje que recibe cada uno de los componentes va a variar, va a ir disminuyendo a medida que se aleja del positivo de la batería. Cuando hablamos del amperaje, el amperaje es igual en todos los puntos de alimentación del circuito. Un ejemplo claro de una conexión en serie en las motocicletas es desde el borne positivo de la batería, como el fusible está conectado en serie, en una sola línea, en un solo cable, con el switch principal. Por esto mismo, si el fusible deja de funcionar, el switch principal va a dejar de funcionar. Por ende, todos los componentes que se alimentan después de que el switch esté en on por el cable negro también van a dejar de funcionar. Otro ejemplo de una conexión en serie en nuestros circuitos de las motocicletas es después del switch principal cuando están on por el cable negro. Como el pito está conectado en serie, sale por el cable negro hacia la conexión que alimenta el pito, sigue saliendo por el cable verde oscuro y finalmente ingresa al mando. Cuando oprimo el pito, la señal debe salir por la misma masa que utiliza el mando para retornar todas las corrientes que le ingresan, como la corriente del flasher que ingresa por el cable gris. Seguiría en circuito en serie hasta el borne negativo de la batería.